queremos, mediante este esfuerzo y la oferta y compromiso de un gobierno de coalición sumado con la ciudadanía, darle mayor fuerza y legitimidad a la oferta política para tener un mejor resultado en 2024. Después, traducir eso en una agenda legislativa que está apuntada desde el convenio de coalición, pero después constituir un gobierno de coalición que tenga el mayor alcance y los mayores resultados posibles. Mi última reflexión. En los términos en los que está redactado el gobierno de coalición, en el piso constitucional que tenemos, es el Senado de la República quien sanciona o quien vota a favor de la constitución de un gobierno de coalición. Primero hay que ganar el Senado, entonces hay que ir por el Senado, y por eso la suma de fortalezas, no solo de fuerzas políticas, sino sobre todo de la ciudadanía organizada, que encuentre en la representación de la pluralidad que caracteriza a nuestro país la plataforma para hacer un gobierno de coalición viable y que pueda concretarse para convocar a los nuevos acuerdos nacionales que nos garanticen un México democrático, incluyente, gobernable y, sobre todo, con visión de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por esa introducción, y en primer lugar quiero reconocer a la sociedad, a la ciudadanía organizada en Unidos que hoy nos convoca. Justamente nos convoca a un diálogo importante entre especialistas, estudiosos, observadores, diseñadores de las instituciones jurídicas como el doctor Valadez, y quienes desde la política hoy estamos convencidos en que tenemos que, ante un momento inédito, pensar en soluciones inéditas. Creo que va a ser un diálogo muy importante. El tema de esta primera mesa es gobiernos de coalición y cambio de régimen. Y en ese sentido, lo primero que yo me preguntaba cuando preparaba estas líneas es ¿por qué gobierno de coalición? El doctor Valadez ya habló de algunas de las bondades del gobierno de coalición y creo que desde la perspectiva teórica todos aquí las tenemos claras. Primera bondad, pues el poder introducir a través de la introducción de mecanismos propios de los sistemas parlamentarios, algunos mecanismos que permitan una mayor gobernabilidad o una gobernabilidad más estable, una cooperación entre poderes más certera que permita hacer realidad el programa de un gobierno que se integre de manera plural para poder garantizar una mayor legitimidad y respaldo ciudadano, una mayor eficacia y también un mayor control del poder legislativo y a través de la ciudadanía del poder ejecutivo que hace realidad también ese plan de gobierno. Los rasgos de este modelo pues se antojan muy necesarios ante lo que estamos viviendo hoy. Y por eso a la pregunta de por qué un gobierno de coalición, más allá del ámbito formal, de los distintos rasgos que se han advertido particularmente en los países de América Latina con sus riesgos y fortalezas propios, riesgos, aquí ya habló de algunos el doctor Valadez, recordemos nada más el escenario de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, donde fracasa el gobierno de coalición porque hay una gran tensión interna y ello lleva eventualmente a la destitución de la propia titular del Ejecutivo. Pero bondades hemos visto en otros lados, ya sea cuando se han integrado gobiernos de coalición formales o cuando se han hecho de manera informal. Creo que en este momento de México la primera respuesta sería por convicción, por necesidad y por responsabilidad. Por convicción de que solamente articulando a la pluralidad de la sociedad mexicana representada en distintas fuerzas políticas, pero también con la ciudadanía, y creo que ese es un rasgo distintivo de lo que hoy, por lo menos quienes aspiramos a encabezar este proyecto, coincidimos, no basta con los partidos políticos, necesitamos incorporar a la ciudadanía de una manera decidida. ¿Por qué? Porque estamos, y esta es la parte de necesidad, en un momento, sí, de crisis de la gobernabilidad y sobre todo de la gobernabilidad democrática que queremos en el país, pero también de crisis de la legitimidad del sistema de partidos. Entonces, por necesidad, porque también es
necesario sumar esta fuerza y esta legitimidad que le dotaría a un arreglo de esta naturaleza la participación decidida de la ciudadanía desde las definiciones básicas de un gobierno de coalición y por responsabilidad con ese México democrático, plural, de paz, incluyente, de crecimiento y de prosperidad que todos queremos. Entonces, más allá de los aspectos formales del gobierno de coalición, yo quisiera abordar el tema desde una perspectiva pues más realista y de dónde estamos, por qué estamos hablando hoy en un foro de esta naturaleza con aspirantes a encabezar un proyecto, en mi caso amplio, plural, incluyente, muy ciudadano, de partidos, sí, pero sobre todo de la ciudadanía y de la sociedad organizada. ¿Por qué estamos hablando de gobiernos de coalición? La figura de gobierno de coalición pues no es algo nuevo, se ha dado en la historia del país de manera informal, es decir, no tal cual hoy se contempla en la Constitución desde el gobierno de Álvaro Obregón, pero digamos ya como la figura que hoy tenemos en la Constitución, pues por ahí en los años 2000, hacia 2006, claramente 2012, que da paso a la reforma de 2014 que nos da el piso constitucional para poder hablar hoy de gobiernos de coalición. Pero desde el año 2000, que se da la primera alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, se expresa con agudeza, lo que ya era realidad desde el 97, que un Poder Ejecutivo puede lograr los votos suficientes para acceder a un partido, una oferta política, acceder al Poder Ejecutivo Federal, pero no ver reflejado ese mismo respaldo en el Poder Legislativo. El gobierno dividido, la incapacidad o la dificultad de concretar la oferta de gobierno por la falta de acuerdos con el Poder Legislativo dentro del Poder Legislativo. Esa realidad se interrumpió en 2018. Ningún presidente desde 97 hasta 2012 había tenido esa mayoría suficiente para reformar por sí mismo la Constitución y en 2018 esta realidad, esta tendencia se interrumpe con el triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia, que no solo a través del voto de las urnas, sino de la interpretación de asignación de curules, la transferencia de votos y la realineación de las fuerzas. Recordemos que el Partido Verde había participado en otra coalición, pero decide integrarse en una coalición distinta en el Poder Legislativo. Y esto le da al presidente López Obrador la posibilidad de reformar por sí solo la Constitución o realizar esos nombramientos que requieren mayoría calificada en la Cámara de Diputados en los primeros 3 años. Hoy me parece que estamos en un momento distinto de cuando se concibió la reforma que eventualmente se plasmó en 2014. Por eso creo que hablar hoy de cambio de régimen no es necesariamente lo que nos permite el alcance de la realidad. Estamos, me parece, en un paso previo incluso a lo que puede ser en sí mismo hablar de un gobierno de coalición como lo contiene la Constitución en el artículo 89. Estamos concretando una coalición electoral que la convicción es que no debe ser solo de partidos, debe pensar en un elemento distinto que, por cierto, no está en la Constitución. La ciudadanía como tal no está incorporada en el diseño del gobierno de coalición que está en la Constitución. Estamos tratando de concretar una coalición electoral porque sabemos que es la mejor manera de competir ante lo que se está constituyendo como una nueva hegemonía política. Sumar fuerzas, dejar de lado lo que nos divide, construir una oferta política común, compartida, que incorpore la visión ciudadana y que le dote de mayor fuerza para competir en una contienda electoral y eventualmente convertirse en un gobierno de coalición. ¿Qué queremos hacer? Concretar esa alianza electoral entre partidos y ciudadanos, fijar un programa compartido que apunte al compromiso de un gobierno de coalición ex ante, cosa distinta a lo que plantea la Constitución, pues que ya tiene que ver con la decisión de un presidente de
constituir este gobierno de coalición. Evidentemente habrá que suscribir un convenio de esa coalición electoral, un programa, una plataforma que se le oferte a la ciudadanía, que recoja la visión de la ciudadanía, pero que no puede por sí mismo contener todos los elementos que un convenio de coalición en los términos que establece la Constitución debe contener. Eso tendrá que ser posterior, porque habrá que ver el resultado electoral, el alcance y la profundidad que puede tener ese convenio de coalición. Hay que ganar primero para poder hacer realidad ese gobierno de coalición, definir entre quienes integren la coalición electoral una única iniciativa de cómo darle cuerpo, si es que se quiere, a ese gobierno de coalición, o si nos basta con el piso constitucional que tenemos para que las distintas circunstancias posteriores nos permitan adecuar la realidad a el gobierno de coalición de alcance que se desee. ¿Por qué es importante hablar, pues me parece, de un elemento que me parece también es central? Creo que en 2024, sin duda, nos hace pensar, estamos aquí por ello, juntos seremos más fuertes, la oferta de un gobierno de coalición con la ciudadanía nos permitirá en este momento de crisis de legitimidad de los partidos políticos brindarle mayor confianza a la ciudadanía de lo que queremos, de cómo lograrlo y poderla sumar a este proyecto que, insisto, desde luego estamos todos pensando en incluir en la oferta política y en el convenio de coalición la posibilidad, o más bien el compromiso, de constituir un gobierno de coalición. ¿Con qué alcances? Creo que es prematuro decirlo, pero lo que sin duda sí podemos decir, y creo que todos coincidimos en ello, es que en 2024 va a hacer falta la construcción de nuevos acuerdos, consensos nacionales y políticos. Vamos a encontrar una realidad polarizada, un país enfrentado, una institucionalidad debilitada y una polarización que muy probablemente también se exprese en las cámaras. Cuando ganemos, si lo hacemos bien cuando ganemos, tendremos que ser capaces de convocar también a quienes hayan optado en las urnas por el otro proyecto, de sumarse a la construcción de estos nuevos consensos y acuerdos nacionales. En ese momento sabremos el alcance y la profundidad que puede tener el gobierno de coalición que estemos planteando. Podremos hablar de carteras específicas, podremos hablar de personas incluso, pero lo más importante va a ser hablar de objetivos compartidos. ¿Cómo vamos a enfrentar los grandes retos y pendientes que tiene nuestro país? ¿Cómo vamos a diseñar ese arreglo que nos dé no solo una nueva gobernabilidad o más robusta gobernabilidad, que tiene que ser democrática desde luego, sino también incorporar mecanismos de gobernanza para poder efectivamente hacer parte a la ciudadanía de este modelo de gobierno de coalición que queremos? Y con ese diseño, ¿cuáles son los objetivos nacionales que queremos lograr? El diagnóstico es claro, queremos superar la pobreza, las brechas de desigualdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso la importancia del acuerdo plural que pasa de una coalición electoral a una coalición legislativa y gobierno de coalición, para dotarlo de legitimidad, de un mayor alcance y de mayor sustentabilidad política y social en el futuro. ¿Cómo vamos, por ejemplo, a enfrentar el problema de la violencia, de la impunidad, de la injusticia? Tenemos que construir entre todos los consensos. ¿Queremos una policía o policías civiles? Perfecto. Queremos diferenciar las capacidades, hacernos cargo de las diferencias de capacidades y alcance, de las competencias que tienen las entidades federativas entre sí, los municipios entre sí, y diseñar los mecanismos que nos permitan, con una visión de largo plazo, lograr la construcción de paz sustentable, duradera, democrática que queremos. Bueno, pues seguramente todos tendremos que
consensar cómo va a ser la participación de Fuerzas Armadas en lo que logramos esa aspiración de consolidar policías civiles en los 3 órdenes de gobierno, pues va a tomar más que un sexenio. Lo tenemos que tener claro y por eso el consenso, nuevo consenso nacional es necesario. Va a implicar que todos los municipios, como hoy, tengan las mismas capacidades, pues la verdad es que quién sabe, no las tienen, no las han tenido nunca. ¿Vamos a reconocer esa realidad o no la vamos a reconocer? Vamos a decir, habrá municipios que puedan renunciar a esa facultad en beneficio y cederla al Estado, al espacio de la entidad federativa. Vamos a reconocer una realidad metropolitana, vamos a prohibir que para lograr la construcción duradera, gobernable, democrática de esa paz se pinten las patrullas de un color cada vez que cambia un sexenio. Bueno, eso no va en el convenio de coalición, pero quiero ilustrar todo lo que de verdad tenemos que consensar. Y lo mismo, ¿cómo vamos a generar ese desarrollo incluyente? ¿Cómo vamos a dotar de una nueva institucionalidad para el futuro a nuestro país? Con una visión de largo plazo que excede un gobierno de 6 años. Concluyo diciendo, la ruta del gobierno dividido se interrumpió. Queremos, mediante este esfuerzo y la oferta y compromiso de un gobierno de coalición sumado con la ciudadanía, darle mayor fuerza y legitimidad a la oferta política para tener un mejor resultado en 2024. Después, traducir eso en una agenda legislativa que está apuntada desde el convenio de coalición, pero después constituir un gobierno de coalición que tenga el mayor alcance y los mayores resultados posibles. Mi última reflexión. En los términos en los que está redactado el gobierno de coalición, en el piso constitucional que tenemos, es el Senado de la República quien sanciona o quien vota a favor de la constitución de un gobierno de coalición. Primero hay que ganar el Senado, entonces hay que ir por el Senado y por eso la suma de fortalezas, no solo de fuerzas políticas, sino sobre todo de la ciudadanía organizada, que encuentre en la representación de la pluralidad que caracteriza a nuestro país la plataforma para hacer un gobierno de coalición viable y que pueda concretarse para convocar a los nuevos acuerdos nacionales que nos garanticen un México democrático, incluyente, gobernable y, sobre todo, con visión de futuro. Muchas gracias. Muchas